Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vemos cómo empieza este salmo y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí vemos 3 verbos y nada que está en la Biblia está puesto ahí por estar puesto ahí. Nada está puesto al azar. Y si vemos, es como una cosa consecutiva. Estos 3 verbos. Primero dice que no anduvo, el verbo andar. Después dice que no estuvo. Y después dice que se sentó en la silla de escarnecedores. Nadie se sienta solamente de golpe. Y aquí podemos ver que el pecado casi nunca empieza con una caída. Empieza paso a paso. Primero caminamos por donde no debíamos. Primero miramos cosas que tal vez no tenemos que ver. Y un día, sin darnos cuenta, ya estamos sentados, cómodos en las sillas de aquellos que se burlan, aquellos escarnecedores que se burlan de las cosas de Dios. Aquellas personas que pueden ser que se burlen de tu matrimonio, de tu fe, de Dios y de las leyes de Dios. Entonces, esta persona que está hablando este salmo, que este varón es bienaventurado, feliz, es porque él es bendecido, porque él no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Y es que muchas veces nosotros nos encontramos con personas que se burlan de aquellas personas que todavía tienen una fe en Dios, de aquellas personas que son cristianas, que guardan los límites y las leyes de Dios, de quienes todavía esperan en la oración, de quienes todavía creen que Dios va a obrar. Entonces, es bienaventurado, bendecido, feliz el hombre que no permite ni se sienta en sillas de aquellas personas que son burladoras de las cosas de Dios. Y ahora podemos ver el versículo 2, donde dice: bienaventurado es aquel quien en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y la palabra meditar en hebreo es agá. ¿Y sabes qué significa esa palabra realmente? Significa rumiar. Es como lo que hacen las vacas que rumean. Ellas se comen la hierba, vuelven y la digieren, la digieren, la digieren. Están rumiando su comida. Entonces, así es este hombre bienaventurado, porque está rumiando, meditando la palabra de día y de noche. Y la palabra meditar aquí no es como lo que se usa en otras culturas o tradiciones. No es pensar en silencio, no es solamente vaciar tu mente. Es lo que la vaca hace
que mastica, traga, lo vuelve a subir, lo mastica otra vez hasta que no se queda nada sin digerir. Así que meditamos la palabra de Dios. El justo así medita la palabra, rumea la palabra, la toma, la rumia, la repite en voz baja de día y de noche. Y también podemos hacerlo cuando estemos solos, en voz alta. Podemos recitar la palabra de Dios de día y de noche hasta que se nos mete hasta en los huesos. Y es que mayoría de nosotros leemos la Biblia, la recorremos con los ojos y ya la cerramos. Pero Dios no nos pidió que la leyéramos de pasada, sino nos pidió que la rumiáramos. Nos pidió que nosotros meditáramos cada palabra hasta que esta palabra cambiara la forma en que pensamos, en que hablamos, en que nos conducimos y en que nosotros tratamos y tenemos relaciones con los demás. Entonces, la palabra de Dios, según este salmo, no solamente se lee, sino que se medita palabra por palabra hasta que esta palabra tenga efecto en nuestras vidas. Y aquí vemos el versículo 3 y dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, aquí vemos que está hablando de un árbol y podemos pensar en esto. Dice que será como un árbol plantado. Y si vemos que este árbol no nace ahí, porque dice que será plantado junto a corrientes de aguas. Y eso puede decir que el árbol no fue plantado ahí desde su nacimiento, sino que Dios trasplanta. Es ese árbol que se arranca del lugar y lo pusieron a propósito junto al agua, junto a las corrientes de agua. Y eso es lo que Dios puede hacer con nosotros. No nos deja en donde nosotros nacimos, no deja que nos quedemos en donde nosotros estábamos. No importa nuestra historia o donde nosotros empezamos, Dios nos puede sacar de la tierra seca, de nuestros viejos caminos, de nuestra vieja manera de vivir y nos puede trasplantar junto a corrientes de agua. ¿Y cuál es la corriente de agua? Es Él. Él es la fuente. Y por eso cuando estamos cerca de Dios, daremos frutos a su tiempo. Dios nos trasplanta y no es por el esfuerzo que nosotros hacemos, sino porque alguien nos movió del lugar y ese alguien es nuestro Dios. Entonces Dios nos trasplanta por gracia, nos trasplanta y nos transforma por su gracia. Y cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, lo que hacemos prospera. Claro, siguiendo la voluntad de Dios y viendo qué es lo que para Dios significa nuestra prosperidad. Y si vemos aquí, hay un último detalle y es el más hermoso de todos de este salmo. Este salmo empieza con una palabra, que es la palabra bienaventurado. Y en hebreo es esher. Y aquí está algo que no tantas personas conocen, que la palabra bienaventurado no es una sola cosa, sino que está en su idioma original en plural y es bienaventuranzas, muchas bendiciones apiladas una sobre otra. Y no es que Dios nos da solamente una bendición, sino que Dios nos rodea de muchas bendiciones por todos los lados. Y es que no solamente estamos viviendo con una sola gracia, estamos viviendo dentro de un torrente de las bendiciones que Dios nos da diariamente. Y si miramos nuestra vida en el día de hoy, estamos caminando nosotros, nos estamos deteniendo o ya estamos sentados en la silla de escarnecedores, porque sí,
estamos sentados en la silla de escarnecedores, todavía hay tiempo de levantarnos, todavía hay tiempo de arrepentirnos y mientras haya vida, hay esperanza. Y podemos ver que dice aquí, y si seguimos este salmo, no solamente leamos la palabra, sino que la meditemos. Toma solo un versículo y repítelo diariamente en voz baja. Mastícalo hasta que algo sea transformado dentro de ti. Y recuerda que no estamos en donde nacimos, sino que gracias a Dios fuimos trasplantados y que las bendiciones de nuestra vida no se encuentran solamente con una mano. Solamente el hecho de que en el día de hoy nos levantamos es algo que es una bendición. Entonces, mi amado hermano, yo te invito en el día de hoy a que tú medites la palabra de Dios, a que tú puedas llenarte de la palabra de Dios, a que nosotros podamos cada día abrir nuestra Biblia y meditarla. Mi amado hermano, si este salmo te habló en el día de hoy, compártelo con alguna persona que necesite recordar que fue plantado por Dios y no por casualidad. Este es un espacio para mujeres virtuosas y para toda persona que quiera meditar la palabra con nosotros. Que Dios te bendiga y mañana estaremos estudiando el Salmo número 2.